Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Sí, Quisiera saber, sí, sí te logro genial. escuchar. Gracias. Gracias por el espacio. Y de hecho, hoy día vamos a aprender acerca de lo que es la conducta suicida y lo que es la autolesión en escolares. Les puedo pedir, a ver, creo que estamos pocos, si activamos también nuestras cámaras para que sea más interactivo y no sea solo un aspecto informativo, ¿no? Sino poder estar un poco más conectados y poder empezar esta parte de este tema que es realmente muy interesante, por la cual vamos a desarrollar en estos momentos. Vamos a empezar entonces. Inicialmente, hay que definir realmente qué es lo que es la conducta suicida, a qué se refiere en realidad, qué es lo que en su terminología, en su definición nos quiere decir. Al nosotros conocer esta terminología, lo que realmente quiere abarcar, vamos a poder también abordar y comprender la conducta. Recordemos que el suicidio, más allá de un acto cognitivo o emocional, es una conducta. Entonces, el suicidio representa un gran problema en la salud pública, alrededor de 1 millón de muertes anuales en todo el mundo. Y posiblemente no se observen estas muertes en las noticias de manera tan clarificada por el tema de que el suicidio suele ser muertes invisibles. Muertes invisibles en el sentido de que muchas veces estas muertes no están en las pantallas, en los medios de comunicación. Y si salen, son solo de aquellos personajes pues famosos, ¿no? Eminentes o que tienen un prestigio a nivel de, de fama, pero normalmente hay suicidios que no salen en los medios de comunicación. Pero todos los días, en cada momento a nivel mundial, se da esos tipos de conducta suicida. Y cuando hablamos de conducta, hablamos de 3 niveles y lo vamos a ver más adelante respecto a lo que es la ideación, el lenguaje y la conducta como tal. Entonces se divide en varias formas en cómo esta, esta problemática social se expresa. En 1976, la OMS definió el suicidio como un acto con resultado letal, es decir, que conlleva a la muerte, deliberadamente iniciando y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado fatal, a través de la cual pretende obtener cambios deseados. Quisiera hacerles una pregunta antes de continuar, porque creo que es muy importante conocer la perspectiva de cada uno de ustedes en relación a la conducta suicida o al suicidio como tal. La persona que realmente, porque este es un tema también cognitivo, social y también colectivo, como un arquetipo en la cual se dice que el que se suicida o que se quita la vida o se quiere quitar la vida es porque se quiere morir. La pregunta es, ¿toda persona que comete un acto como conducta, ya sea de pensamiento, ya sea de un lenguaje verbal o no verbal, ya sea como un acto físico, como un acto fáctico de conducta, realmente quiere quitarse la vida? Yo quisiera escucharlas a ustedes para partir desde allí, desde ese aprendizaje, desde ese conocimiento. Los escucho, por favor. O los puedo leer también, acá hay un chat. La pregunta es, ¿toda persona que se suicida realmente quiere quitarse la vida? No necesariamente. Muchas veces su final no es quitarse la vida. Ya existe un no necesariamente, posiblemente entonces vea que existe un sí también. No, lo que quiere es liberarse de sus problemas. Ya, Mireya, Yasmín, ¿alguien más? Recordemos que si nosotros tenemos ese tipo de casos, debemos entenderlo desde el punto de vista, pues, profesional. Eh, a ver, ¿quién levanta la mano? Pues los escucho. Puede activar su micrófono. Buenas tardes, profesor. La mayoría de personas, tanto adultas como jóvenes, hasta los propios niños, pueden, en el fondo, tal vez no buscan suicidarse
o no sé, en este caso perder la vida, sino que ellos, como indica acá una compañera, que quisieran liberar tal vez ese problema, ese sentimiento, esa frustración que les agobia, ¿no? Emocionalmente, más que todo altera su sistema nervioso central. Entonces todo Ujú. eso le hace actuar, ¿no? En este momento pues está actuando el cerebro, el impulso, ¿no? De poder deshacerse de esa angustia, de esa ansiedad que puede presentar, ya sea un niño, un adulto, adolescente o joven. Ajá. ¿Alguien más? Pregunta adicional para completar la información. El suicidio, ya sea como ideación, ya sea como una forma de comunicación o ya sea como una acción, ¿qué es? ¿Una conducta, una emoción o un pensamiento? O sea, ¿en qué se basa todo esto? Los escucho. También el suicidio, profesor, podría ser una decisión eh, a huir del problema o de las circunstancias en las que la víctima está pasando. Ya, Es una actitud y decisión, ¿no? Porque para poder realizar este tipo de de actividad. acto, de acción. Muy bien. ¿Alguien más? La pregunta adicional era si el suicidio es una acción, una conducta, perdón, es una conducta, es algo cognitivo, es algo emocional, algo social, porque recordemos que nosotros queremos abordarlo, debemos de saber a partir de qué se dio. ¿Podemos contestar eso? ¿Tenemos una información relacionada a ello? Algo emocional, ya, ¿alguien más? Recordemos, chicos, todos aquí estamos para aprender, es mejor equivocarnos aquí, es mejor aquí saber, porque afuera ya es un poco más difícil, ¿no? Acá me dicen algo emocional. ¿Alguien más que quiera compartir de repente la misma idea o otra idea opuesta a lo que su compañera dice? ¿Nadie más? Bueno, a no haber una respuesta más, lo que yo les quiero compartir y deben tener muy claro es que el suicidio es una conducta. ¿Encontramos pensamientos? Sí. ¿Encontramos emociones marcadas, fuertes? También. ¿Encontramos presión del grupo, del ambiente, de los problemas? ¿Encontramos factores internos y factores externos? También. Pero realmente el inicio de todo esto es conductual. Por eso se le dice conducta suicida. Tiene, tiene una acción, más no una reacción, que son cosas muy distintas. Yo les puedo decir esto basado en mi experiencia. He trabajado con chicos jóvenes en esto y además tengo un diplomado en relación a lo que es la conducta suicida en niños, adolescentes y adultos. Claro, a nivel cognitivo encontramos pensamientos distorsionados, pensamientos que están sobrevalorados, maximizados o minimizados. Y esto refuerza de una otra manera la conducta. No, por ahí escuché, es una decisión, pero recordemos que la corteza frontal es la parte del cerebro más inteligente del ser humano y que toma las mejores decisiones. Entonces, si el suicidio es una decisión, creo que ahí sí no deberíamos, no está por ese lado. Es un impulso. Recordemos que tenemos tres cerebros. El cerebro que es la parte razonable, el cerebro que tiene que ver con la parte emocional y la parte pues, de impulsos. Y ahí radica la parte del suicidio, tanto en el tercero como en el segundo, ya en esa combinación. Porque después que uno pasa por terapia, pasa el proceso de suicidio, de ya sea de todo el proceso que pasó, pues le preguntas si quiere volverse a quitarse la vida, ya no desean quitarse la vida. ¿Se dan cuenta? No es que cambió de decisión. Hay que tener muy claro, las personas que se quieren quitar la vida a nivel de conducta suicida, en realidad nunca lo quisieron hacer.
Aún las personas que tenían con muerte ya consumado, que han terminado suicidados, en realidad nunca quisieron quitarse la vida. Pero muchas veces pensamos que sí, sí, por la cual esa conducta es planificada. Aquí también hay que entender algo. Cuando una conducta suicida es planificada, existe cuando hay un plan y cuando no hay un plan. Recordemos que para que vea un plan hay que ser conscientes de eso, ¿no? Hay que ser conscientes en qué momento, a qué hora, con qué instrumento, de qué forma, con quiénes y alrededor. Vamos a ver eso en las siguientes diapositivas. Vamos a pasar entonces a las siguientes diapositivas. Recordemos que tenemos un tiempo límite. ¿Qué es la conducta suicida? Pues Silverman et al, entre otros, añadieron que hay tres tipologías, uno, dos y tres, con el fin de qué? De intentar simplificar esa terminología, porque en verdad es un término muy complejo, e incluir todas las permutaciones y combinaciones posibles en diferentes variables clínicas, ¿no? Las definiciones de esta terminología son las siguientes, y eso es lo que yo quería llegar a este punto. La ideación, la comunicación y la acción como tal. ¿Qué es la ideación? Son aquellas personas de una u otra manera que piensan en suicidio, te lo dicen de suicidio, te hablan sobre eso, se quieren quitar la vida, hablan como quieren morirse, pero más nunca lo hacen. Todo lo es a nivel cognitivo. Hasta nosotros, muchas veces cuando estamos molestos, estresados, cansados, ansiosos, decimos, me quisiera morir. ¿Cuántas veces no hemos dicho esa palabra? ¿O cuántas veces no, entre paréntesis, no nos hemos querido morir por los problemas que hemos tenido? Quisiera desaparecer, quisiera no existir, ¿verdad? Pero esas palabras son suficientes para decir que hay una ideación, ¿no? Porque también depende mucho de la cultura, del ambiente y del aprendizaje. Entonces, lo primero que debemos entender acá es que el primer paso para lo que es la conducta existe la ideación. Es decir, la persona lo piensa. Ahora, el significado que le dé a estos pensamientos ya es algo mucho más fuerte en la cual deberíamos enfocarnos más. Porque uno te lo puede decir en tantos problemas, sabes que Juan, yo me quiero morir, estoy cansado de tantos problemas. Pero es muy diferente que esta persona te lo diga de una manera tan sincera, tan clara, y no sea solo única vez te lo diga constantemente, ahí deberíamos prestar un poco de atención. Maricel, te escucho. Sí, profesor, pero en todo caso, una persona cuando decide un suicidio es que es por algo que no encuentra una solución al problema y lo A que ver, decide o por ajá, impulso, pero a yo ver, lo que no Maricel, entiendo, cuando uno suicida es ya te por escucho. impulso, A o ver, sea, que una persona no encuentra una solución o simplemente decide entonces suicidarse porque, bueno, no encuentra una solución al problema en el cual, recordemos esto, el suicidio no es una decisión, ¿ya? Así de manera clara. El suicidio jamás, nunca y más adelante, pues no es una decisión. Es una reacción que es muy diferente, ¿ya? Porque las decisiones se basan en cosas racionales, en cosas lógicas. Entonces, ¿por qué lo hace? Y eso lo vamos a ver, de hecho, lo vamos a ver, porque es, por ejemplo, ¿por qué los padres castigan a sus hijos? ¿Por qué entonces lo hacen? sería una decisión impulsiva. A ver, saquemos de nuestro lenguaje el tema de la decisión, porque podemos estar haciendo varios tipos de decisión. Entonces, no es una decisión, es una reacción. Y para aclararte la duda es esto. ¿Por qué los padres, la mayoría de los padres castigan a sus hijos? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué terminan gritándolo, castigándolo físico y psicológicamente? ¿Porque tienen muchas herramientas o porque carecen de herramientas o de estrategias o de técnicas, como quisiéramos llamarlo? A eso voy. La mayoría lo hace porque reaccionan y no tienen otra forma, otra manera de poder, pues, corregir una conducta. La persona que comete la conducta de suicidio, en ese caso, lo hace porque de la misma manera tiene escasos recursos, escasas estrategias, escasas maneras de poder solucionar los problemas o afrontarlas.
Pero si le damos las estrategias, le enseñamos nosotros como psicólogos, como terapeutas, le ayudamos a ver que no solo esa es la única solución, que hay otras formas de poder afrontar la situación, existe más probabilidad que no lo haga, porque le estás dando otras opciones y que va a tener los mismos resultados. No se ve la solución a estos problemas. Ajá, por ejemplo, no ven solución a los problemas. No lo ven. Y la única solución, entre paréntesis, para ellos es quitarse la vida, ¿no? Pero en verdad no es que no se quieren quitar la vida, lo vamos a entender, vamos empezando bien. Luego hablamos de comunicación suicida. La primera es ideación, solo está a nivel cognitivo y debemos prestarle atención cuando y estos pensamientos son más constantes, más permanentes, eh, ¿no? Se da más en el tiempo, debemos enfocarnos un poco más ahí. Ahora, cuando hablamos de comunicación, es el acto interpersonal, es decir, en la que se transmite pensamientos, es decir, lo compartes, pensamientos, compartes deseos, compartes intención. O sea, no solo te dices, quiero morirme, quiero matarme, dices, anhelas morir, tienes hasta la intención de hacerlo, ¿no? De acabar con tu propia vida. Por ejemplo, la ideación suicida y la comunicación suicida está muy relacionado a los temas de depresión, más del 70%. ¿Para qué? Los que evidencia existe, evidencia explícita o implícita. Por ejemplo, te puede decir, ¿sabes qué, Yasmín? Me quiero quitar la vida. O te puede decir de la siguiente manera, Yasmín, yo sé que la vida no tiene sentido. Te está diciendo lo mismo, solo de manera, una te dice implícita y otro te lo dice de manera explícita, de que este acto de comunicación sí es un punto intermedio. O sea, la comunicación está en un punto intermedio entre tus pensamientos y tu conducta. La comunicación. Esta categoría influye en aquellas comunicaciones verbales y aquellas no verbales. Verbales porque la expresas y no verbales porque tu mismo cuerpo reacciona ante esto. Por ejemplo, ¿cuál sería un lenguaje no verbal de una persona con ideación o con comunicación? Pues se mantiene aislada, ¿verdad? Se aísla de los demás, no le gusta compartir, o sea, y eso lo vamos a ver más adelante también, qué actividades no verbales realiza una persona, pero siempre verificando que tenga coherencia entre, recordemos, si hay comunicación es porque hay ideación. Existen dos tipos de comunicación suicida. Amenaza suicida es las personas que te amenazan y te dicen, sabes que me voy a matar, si no haces esto me voy a morir. Si tú no lo haces o dejas de hacer eso, o sea, te están amenazando con quitarse la vida. Eso se ve en casos, por ejemplo, en temas de familia y también se ve en temas de pareja, ¿no? Es un acto interpersonal, verbal o también no verbal. Te podrían predecir una posible conducta en el futuro, un futuro cercano. Es decir, la mayoría de personas que te amenazan en quitarse la vida, la probabilidad que lo haga no es muy alta, ¿no? Son pocas, porque la persona en realidad que se va a quitar la vida nunca te lo dijo. O sea, te lo dijo a nivel verbal o no verbal, pero no fue tan explícito como esta, que es una amenaza, ¿no? Entonces, algunos pues lo usan como un aspecto también de manipulación, es saber entender eso y diferenciarlo también, ¿no? Entonces, las amenazas se dan en un grado alto en la que pues normalmente no se dan. Son escasos en las cuales te amenazaron y terminaron haciendo. Luego viene el plan, y eso por ahí dijeron ustedes. La comunicación suicida también tiene una tipología que hablamos del plan, la forma, es la propuesta, es un método, cómo llevar a cabo esta conducta, ¿no? Y aquí es interesante conocer cómo se lleva a cabo esta conducta, cómo de una otra manera se está esto planificando, realizando, ¿no? Algunos los escriben, otros te lo comparten de manera verbal, otras la tienen solamente en en su mente, pero cada quien tiene su propio plan.
Y luego que tenemos la ideación, posteriormente viene la comunicación. Finalmente tenemos después de estos tres, de estos dos, lo que es, a ver, ya la automatización, comunicación, acá tenemos el suicidio como tal, y luego tenemos la conducta. La conducta ya lleva a ser a la ejecución, a la acción como tal, ¿no? Conducta potencialmente lesiva, autoafligida, es decir, acá la persona sí se termina lesionando. Se puede lesionar, se puede ver lo que es aflicción, la cual dice, hablamos de autolesión, en la cual hay una evidencia explícita o explícita. Es decir, acá ya se tomó las pastillas, acá ya se cortó parte de, pues, de una extremidad, ¿no? Se hizo cortes, como la autolesión que vamos a hablar. Acá ya vemos golpes, ¿no? La persona desea utilizar aparentemente una intención de morir. Ya vemos que toma un poco de estos, pues, medicamentos, ¿no? Venenos para las ratas. O sea, ya hay ciertos indicios de que llevó a una acción. No solo se quedó en la palabra, no solo se quedó en la comunicación o en la ideación. Ya presenta un grado de dolor físico, ojo, físico. Personas que, por ejemplo, terminaron lanzándose del primer piso y quedaron, pues, no sé, se troncharon la pierna, mal de la columna, ya hubo una intención. Determinado o no, la intención acabar con su vida, independientemente que hubo una intención directa o no, pero ya hubo una consecuencia de esto. La conducta puede no provocar lesiones en algunos casos, provocarlas de diferente grave, incluso puede producir la muerte. ¿No? Por ejemplo, alguien que comete la conducta suicida y se le, por así decirlo, quiere hacerlo o no quiere hacerlo, pero de pronto se resbala, ¿no? Se resbaló y pues murió. Entonces, hay también que entender eso. ¿En qué se relaciona aquí o se considera lo que es la autolesión? Pregunto para seguir avanzando porque eso es muy importante acerca de la autolesión. ¿No? Autoaflicción también se le dice, o cuti, como algunos le suelen llamar. ¿Qué conocen ustedes acerca de la autolesión? A ver, quisiera escucharlos, porque ahora este tiene una relación directa también con lo que es la conducta suicida. ¿Por qué uno se autolesiona? Es la pregunta para ustedes. A ver, Buenas noches. ¿sí? Disculpe, Buenas, como escucho. menciona mi compañera, bueno, usualmente se suelen autolesionar para poder disminuir el dolor que ellos sienten. O sea, esa es la percepción que ellos tienen. Ya. Disminuir, calmar, voy a anotar por acá. Disminuir, calmar. ¿Qué más? A ver, os escucho. Para mí, profesor, es la ansiedad que le impulsa a hacer ese tipo de lesiones físicas, agredirse a sí mismo. Es, Ya un aspecto son, de impulso, de ansiedad. ¿Alguien creo que más? la ansiedad implica eso mucho. Yo estoy Los, ansioso. los nervios se alteran en ese momento. ¿Control? Gina, ¿quieres hablar? Eh, en autocontrol. Es bajo nivel de autocontrol. Bueno, expresión, exteriorizar, dolor. Muy bien. A ver, yo tengo ahorita un caso de autolesión. ¿Ya? Les planteo de esta manera. Es un caso real. Una adolescente de 14 años está enamorada de otra señorita de su mismo sexo. Ya. La mamá
Es una mamá muy culta, es católica, tiene cosas muy marcadas, ¿no? Un aprendizaje muy marcado y para ella pues no está en contra de las orientaciones sexuales, pero no quiere que su hija tenga este tipo de relación. A partir de las últimas semanas, la adolescente suele tener muchas restricciones respecto con su mamá, porque solo tiene su mamá y un hermano, papá no tiene, bueno, sí tiene, pero no vive con ellos, separados. Y un día la mamá la ve en sus brazos y uno de ellos estaba cortado bastante los brazos. La pregunta referente, bueno, el caso que yo estoy mencionando, tiene mucho que ver con sus respuestas. Pregunto, ¿la adolescente está disminuyendo su dolor? ¿Está calmando su dolor? ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene bajo control de pulsos? ¿Está expresando su dolor? La pregunta para ustedes es, cuando uno se hace un corte, ¿qué es lo que uno siente? ¿Qué sentimos cuando nos hacemos un corte? A ver, hablemos. Se siente más dolor, no disminuye para nada su ansiedad ni su malestar o el problema emocional que está presentando. Altera, más Ya. bien suma más de lo que puede estar pasando. Ujú. Aumenta. ¿Alguien más? Esto es importante, chicos. Es básico porque si vamos a trabajar vamos a encontrar esto. Si somos psicólogos clínicos, educativos, independientemente de la rama de trabajo, vamos a encontrar esos casos y debemos tener la terminología y la forma en la que vamos a trabajar. Porque Lo que si sí no, ocurre, pues profesor, es que podemos, en lugar de hacerlo bien, se está dañando más ¿cuál? de lo que se está dañando más al lesionarse, al herirse, a lastimarse. Buenas noches, Ya, con profesor. eso Buenas noches. termino para llegar al punto. Por mi parte, Ya, mire, busca exteriorizar su dolor y sí, así sí, poder llamar la atención y recibir consuelo por parte de las personas que están a su alrededor, ¿no? Cosa que no recibe. Quizás autolesionándome puedo recibir, ¿no? Eso es la lo atención. que, ajá, Ajá, llegará a listo. entender. ¿Qué le dirías a esta adolescente que yo tengo como caso? ¿Qué le dirías tú frente yo, por ejemplo, le he visto sus brazos y está bien marcados, de hecho. ¿Qué le dirías? ¿Que se autolesione? ¿Que deje de autolesionarse? Solo una, bueno, ¿qué le dirías para encajar? Porque recordemos que tenemos que ganarnos la confianza, el rapport, la empatía y todo esto. ¿Qué le dirías tú a esta adolescente? A ver, una persona de ustedes que quiere opinar. ¿Alguien? ¿Quién está dispuesta a responder esta pregunta? Esto es importantísimo, ¿no? Esto, para poder conocer. A ver, aquí hay creo que la pregunta es, ¿qué le dirías a un adolescente que se autolesiona? Al realizarte estos cortes, ¿lograste quizás solucionar el vacío que tenías en tu interior? ¿Lograste conseguir algo? A ver, no, preguntas no. No quiero preguntas. No le hagan preguntas. Ya está cansada de tantos problemas que tiene en su casa. Preguntas no, sino ¿qué le dirías? No qué le preguntarías. Porque para lo que tú me estás diciendo, hay que responderte, ¿no? Y le vamos a causar otro, mm,
problema cognitivo, por así decirlo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese adolescente? Que Hablemos. si continúa lesionándose puede causarse graves heridas y complicar más su estado físico. Le estás diciendo entonces que no lo haga. Claro que no lo siga haciendo porque así no va a llegar, no va a poder, lesionándose, no ayuda a solucionar su problema o no quita el dolor de su interior. Ya. Bueno. Bueno, chicos, vamos a asentando algunas terminologías, vamos asentando algunas formas claras, en primer lugar, y aclarando, ¿ya? Aclarando. En primer lugar, todas las personas que se autolesionan no lo hace para llamar la atención. Segundo, no trata de disminuir el dolor, ¿ya? Tampoco trata de calmarlo. Tampoco es que está ansioso y todo lo demás. Sí hay ansiedad, pero no lo hace porque cada vez que uno tiene ansiedad lo hace. No lo hace por un tema de, a veces, de impulso. No. Que un adolescente se realice algún corte, el momento que esta persona hace el corte, está al contrario. Lo que está sintiendo a nivel emocional es placer. Es placer. Ese placer que uno siente, por ejemplo, cuando se desahoga, ese placer que uno siente al momento de sentir un alivio. Es alivio. Por ejemplo, si tú te aprietas la mano, te la aprietas bien fuerte por unos, no sé, 10, 15 segundos, y cuando tú lo vas a soltar, sientes un alivio, una sensación increíble, que estás liberando por lo menos dopamina, que son 7 segundos, y estás liberando dopamina. Ahora, lo que ustedes tienen que tener muy claro es que las personas que se autolesionan sienten placer. O sea, es complicado trabajar con esos casos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que lo que están haciendo para ellos le está generando algo agradable. Y si es algo agradable, desde el punto de vista conductual, de lo que es el tema de el condicionamiento clásico, lo vas a volver a hacer. Si el estímulo y la respuesta es agradable, lo vas a volver a hacer. Si a ti te invitan a comer y te gustó la comida que te invitaron, vas a volver a ese lugar. Si a esta persona se autolesiona y al momento que es hacerse esos cortes siente agrado, placer, alivio, tranquilidad, liberación, desahogo y más, la probabilidad es que lo va a seguir haciendo. El detalle está en que no es la manera, no es la forma, no es la estrategia correcta. Ahí sí, pero deberíamos entenderlo primero. Por eso que yo cuando trato con estos chicos que tienen autolesión, y la pregunta que yo le hago, ¿cómo pregunta? No, ¿por qué no? ¿Sientes placer? Sí. Y lo que debemos proponer nosotros como psicólogos, terapeutas, desde el enfoque que tengamos, es generar que puede tener o puede existir otra manera de tener la misma respuesta, pero sin hacerse daño. Entonces, toda persona que se autolesiona lo siente placer, no siente dolor. Si tú te peñiscas vas a sentir dolor, ellos no. Y la autolesión no solo son cortes. Hay personas que se automutilan, hay personas que como se queman, personas que se golpean, ¿no? Se hacen daño. Toda aflicción, todo, todo acto de daño, de autodaño hacia uno mismo, tiene que ver con la autolesión. Entonces, de una u otra manera, lo primero que debemos tener muy claro es que la autolesión, la persona que lo realiza siente un placer y si siente placer, debemos cambiar, perdón, más que cambiar, modificar esa manera de poder, digamos, desahogarse, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? La autolesión en adolescentes es mucho más fuerte que en adultos, porque recordemos que el cerebro humano tiene un aproximado entre los 20 a 24 años para que desarrolle lo que es la parte frontal, ¿no? La corteza frontal. Entonces, van, el nivel de gestión de emociones es más difícil. Y ahí sí tiene que ver
estos temas emocionales. Entonces, debemos tener muy claro eso. Es, en verdad, la autorización es un tema muy independiente, pero que sí se relaciona. La conducta intencionada lesiva autofligida, porque existe evidencia implícita, explícita, como lo dice acá, no tiene intención de matarse, jamás. No tiene intención de cortarse un brazo, no tiene intención de lastimarse, no lo hace. Ahora, es conductual también. ¿Por qué? Porque de otra manera, tú puedes evitar el dolor, no puedes evitar el dolor. No se puede evitar el dolor. Que alguien venga ahorita, te llame, te diga, ¿sabes qué? Yasmín, Brenda, una mala noticia. ¿Puedes evitar esa noticia? No la puedes evitar. La autolesión, como tal, sí, tienes el control de el momento en la que tú puedes tener el control de generar más placer, menos placer, de una u otra manera, de acuerdo a la cantidad, a la gravedad de los problemas que uno pueda tener. ¿Hay una manito levantada? Yo. Sí, profesor, pero entonces aquellos que se lesionan y sienten placer, al mismo tiempo también están sintiendo dolor. No sienten dolor, hija. No sienten dolor. Los que se cortan, los que se lesionan, no sienten dolor. Y si sienten dolor, es después de que se hizo el corte. O sea, en ese momento, en el momento exacto, yo por acá tengo una corta uña, por ejemplo, en el momento que yo me hago el corte, en el momento que lo hago, en ese momento, mientras voy moviendo el corte, siento placer. Después que me puede pasar, que me puede hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco cortes, la cantidad es independiente a cada persona. Después si sientes dolor, ¿no? Porque ya se te pasó la parte emocional. Después sí sientes dolor, pero en el momento no. No, no tiene que ver con masoquismo, Gina, no tiene que ver con masoquismo. Porque el masoquismo es un tema de personalidad y es que uno siente, no, no, no es eso. Es un tema independiente. Acá es un tema, masoquismo es un tema de personalidad y autolesión es un tema de emocional y conductual a la misma vez. ¿Ya? Muy bien, avanzamos, es muy interesante, no me voy a quedar con lo que es autolesión porque es tema más complejo y autolesión es un curso en verdad más amplio, pero son algunas cosas. Brenda, levante la mano, a ver, Brenda, antes de pasar a la siguiente posición. Entonces, como para aclarar, entonces las personas que se autolesionan, si bien lo hacen por placer, ya que lo ha mencionado, pero entonces lo harían por placer, pero para a la vez, o sea, disminuir el dolor emocional que pueden hacerlo, o es netamente por placer. A ver, creo que me están confundiendo cuando usé la palabra placer. No es que se autoafligen por placer. Dije, sienten placer al momento de realizar el corte. Ahí está el detalle. ¿Ya? No es que yo siento placer y lo hago, no, no, no. El placer, ¿en dónde se da? En el momento que llevo el corte. Ahí se da el placer. El corte, la autolesión que se hacen es igual a un alivio, a una calma, a un desahogo emocional. Yo, por ejemplo, le pregunté a esta adolescente cuando se hacía sus cortes y le dije, yo ya sé, de hecho uno sabe ya, pero es solo para comprobar la información siempre, ¿cómo te sentías cuando te hacías esos cortes? Psicólogo, me sentía bien, me sentía que me liberaba de mis problemas, me sentía que me sentía más tranquila, más calmada, me sentía muy bien. Pasa el corte pasa, sientes dolor físico, por naturaleza vas a sentir, el problema no cambia y por eso que se vuelve a repetir la conducta nuevamente. Si nuevamente vienen situaciones, estímulos estresantes, la persona va a volver a autoafligirse una y otra vez. Vuelvo a aclarar Guina. No es que sientes placer hacerlo. El placer se da en el momento. Ajá, algo por ahí, a ver, pon un mensajito, algo por ahí. Tiene que ver un tema de la adicción, pero y recordemos que la adicción es el tema más complejo, pero va por ahí, tiene una relación, ¿no? Porque las drogas generan placer por la liberación de dopamina, solo que son circunstancias muy diferentes. En el caso de la autolesión son por temas más emocionales.
Y lo que debemos trabajar, y lo vamos a ver en la última parte, es el tema, por ejemplo, de trabajar el tema de lo que es la parte emocional. Mientras más le enseñamos a nuestro paciente de autolesión a gestionar sus emociones, a identificarlas, a poder expresarlas, a poder reaccionar de manera funcional respecto a esto, la, la probabilidad de estos cortes o de autolesionarse va disminuyendo, porque encuentra otra manera de poder liberar su enojo, su molestia, su impaciencia, su frustración y todos estos problemas emocionales. Encuentra otra manera de hacerlo. Entonces, por lógica, no va a hacer. Yo tenía otra estudiante, por ejemplo, que lo hacía siempre cuando tenía problemas y ahora yo le he enseñado otra forma y ya es un mes y ya nos autolesiona. Entonces, eso es increíble porque hay que enseñarle que hay otra forma de liberarse sin necesidad de hacerse daño, físicamente hablando. Muy bien, como le digo, la autorización en verdad es un curso, son hasta hay diplomados específicamente solo en autorización. ¿Qué es la conducta suicida? Entonces, la conducta suicida no determinada, la conducta con grado indeterminado de intencionalidad suicida, que puede resultar sin lesiones, con lesiones, causar la muerte afligida con grado indeterminado de intencionalidad, ¿no? Es decir, la conducta suicida puede ser porque dices quiero hacerlo, ¿no? Hay una intención por intermedio, pero más no quieres morir en realidad. O algunos, pues, de manera intencionada mueren por casualidad porque se les ganó. Por ejemplo, querían, no sé, ahorcarse, quitarse la vida ahorcándose y se les resbaló la silla, pues terminó muriendo. El intento también, acá vemos el intento, ¿no? El intento, dicha conducta puede provocar no lesiones, ¿verdad? El intento es cuando, por ejemplo, tú vas y tomas todas las pastillas de tu mamá para poder matarte, pero como eres y sabes que te tomas solo 5, 10 pastillas y sabes que con 10 no te vas a morir, ¿no? O sea, hay un intento, pero no con la forma o no con la idea de querer morir realmente. Y luego ya viene el suicidio, pues. El suicidio es la muerte autoinfligida con evidencia explícita o implícita de que la persona tenía la intencionalidad de autoprovocarse la muerte. En realidad, tenía la intención, pero esta intención está basada, recordemos, en ciertas distorsiones, en ciertas conductas. Entonces ya no le quedó otra que pues quitarse la vida. Más no fue tu decisión. Recordemos, decisión con intención no es lo mismo. Hay una pregunta, creo. A ver. mm, no, no hay más preguntas. Listo, pasamos. Continuamos. Bueno, acá tenemos un poquito más de autolesión, ¿no? Vamos a pasar esto, pero es un poquito más. Y acá un poco para que ustedes entiendan. Recuerden que la autolesión es un acto deliberado que destruye o altera el tejido del cuerpo, cualquier parte del cuerpo. Normalmente son las extremidades, brazos o piernas, ya dejando una marca que dure por lo menos una hora. Se define como una conducta repetitiva, ¿no? Que constantemente lo hacen en cada situación en la cual sienten bastante estrés. ¿Y para qué lo hacen? ¿Qué es lo que pasa? Sí, acá dice, alivia el dolor emocional, puede ser si siente placer, tensión física, ya provocada por las emociones intolerables. Y no es ojo, no es un intento de suicidio. Hay que tenerlo muy claro eso. Luego no hay que pensar que se quiere suicidar. El que se autolesiona no tiene que ver con suicidio. Tiene característica, parte, relación, más no igual. Vamos a ver. A ver, un segundito. Vamos a ver. Las emociones se viven como intolerables. Intolerables en el sentido de que muchas veces queremos decirlo, pero no lo decimos. ¿No? No le decimos. Los adolescentes tienen tantas cosas de decirle a sus padres, de gritarlos, de decirle tantas cosas, pero no se lo dicen. Y tienen que tolerar, tolerar, tolerar. Y pues ya que la persona no ha podido expresarlas ni manejarlas en un
de una manera apropiada, puede ser la tristeza, la ansiedad, la soledad, el enojo y más cosas, el miedo, la frustración, tantas emociones que le acompañan, la persona pues que se autolesiona considera que hacerse daño es una alternativa para mejorar, manejar, perdón, las emociones y las situaciones en las cuales no las puede, para ellas pues son intolerables. No. Este es el círculo de la autolesión, ¿ya? Este es el círculo. ¿Dónde está? Ya. Primero son las emociones dolorosas. ¿Ya? Emociones dolorosas que un adolescente, una persona adulta, pero más los adolescentes viven esto. La situación dolorosa, de una u otra manera, son todo. Las emociones pasan de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Sientes tanta cólera, tanto injusticia, tanto dolor emocional, pero no lo puedes decir. Viene y tu cuerpo, físicamente hablando, se siente tenso. Tu nivel de ansiedad sube. Tu nivel, te sientes tensa emocionalmente. Y sientes incapacidad de expresarlo, de decirlo, ¿no? Tus padres son tus padres y no se les obedece, no se les grita, no se les falta respeto. Entonces no se lo digo. Y tengo incapacidad. Luego viene el pensamiento y viene la idea de que quiere autolesionarse y luego se autolesiona. Y cuando se va autolesionando, siente alivio, un gran alivio, que es el placer. Y después de eso, es lo más difícil para ellos, porque sienten culpa y vergüenza. Por eso que yo al estudiante, por ejemplo, anda con su casaca. Siendo calor, frío, anda con casaca. Porque siente culpa y vergüenza. El ciclo de autolesión que aquí se estudia corresponde a lo descrito por 100 personas que se han autolesionado. Las fases descritas fueron etiquetadas por la autora Dora Santos 2016, ¿no? Es la descripción más exacta en realidad respecto a lo que estoy hablando. La parte epidemiológica del suicidio. Esto es muy importante considerar porque en la actualidad el suicidio se sitúa entre las 15 primeras causas de muerte en el mundo y en algunos países es la segunda causa. Además, el grupo de edad son entre 10 a 24 años y la tercera en los de 15 a 44 años. Su tendencia es ascendente, no va ascendiendo cada vez, estimándose que en el 2020 la cifra de suicidio consumado, ¿no? Será de, bueno, en 2020 ha sido más de 1.050.000 personas. En los estudios de autopsia psicológica, la presencia de trastornos mentales se objetiva alrededor del 90% de las personas que consuman suicidio. Entonces, ¿tiene relación con el suicidio? Sí. Datos importantes. Según los datos del Sistema de Vigilancia Sentinel del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDS, Ministerio de Salud, MINSA, y la edad de mayor frecuencia de intención de suicidio es en mujeres, ¿no? En mujeres entre 15 a 19 años y en varones entre 20 a 24 años. Es más común en las mujeres, 69% en la etapa de la vida joven, con 43.3%. La pregunta es, ¿por qué la autolesión, perdón, por qué el tema del suicidio se da más en mujeres y no, y menos en hombres? ¿Por qué más en mujeres? A ver, ¿por qué creen ustedes que está más en mujeres? Los escucho. ¿Por qué consideran que se da más en mujeres? Porque la mayoría de casos que pues vienen de autolesión y suicidio normalmente siempre han sido en su mayoría mujeres. Pero ¿por qué consideran ustedes? A ver, ¿alguien quiera responder?
Nadie, pasamos entonces, ¿les parece? Solo aclaramos una terminología y para pasar a la siguiente. Muy bien. Si respondemos a la pregunta por qué son malas mujeres, pues tiene que ver con la parte emocional, ¿no? La parte emocional es la parte en la que pues ellas, de una u otra manera, es la mayoría de mujeres, de acuerdo también al sistema nervioso, el cerebro femenino, pues en la parte emocional suele ser eh, mm, de una otra manera más vulnerable. Entonces, todo problema en relación al suicidio siempre van a ser de una otra manera tener más dificultades en relación para esto. Pero son además las mujeres en relación al suicidio son también las que más buscan ayuda, que es muy diferente en relación a los hombres. Es muy importante considerar esos aspectos. Muy bien. Ya mismo los datos. Estos son otros datos también. Vamos, y estos diapositivas le voy a pasar. Son datos estadísticos de acuerdo a nuestro país. En el Perú, más de 100 personas mueren por suicidio cada año, según el Ministerio de Salud. Eso es interesante, el proceso dinámico de la vida, de la vivencia suicida. La vivencia, pérdida del objeto, el deseo insatisfecho, recuperación del objeto perdido y mecanismo de identificación, ¿no? Entonces, el suicidio, pues es porque de una u otra manera hay la pérdida de algo, la pérdida de un objeto, la pérdida de una circunstancia, una situación, ¿no? En la cual, pues, de una u otra manera interfiere en nuestras vidas. Acá tenemos agresividad del ambiente contra el yo, también tenemos expresión de la agresividad y lo que es la autoagresión. Se dan cuenta que todo esto tiene una coherencia, una relación en cómo se da esta parte dinámica, de cómo se vive la parte del proceso del suicidio, ¿no? Hay una vivencia, luego hay una recuperación, porque queremos pues salir de todo esto, ¿no? Sabemos que no nos merecemos, nos sentimos solos y tantos problemas adicionales que lo vamos a ver, de hecho, luego viene la autolesión. Dialéctica suicida. La muerte y la vida son los personajes principales para el drama del suicidio. Entre estos dos polos, la muerte y la vida, se desarrolla la conducta suicida, el miedo a vivir y el miedo a morir. Existe entonces esta ambivalencia, los extremos que se da de una u otra manera, ¿no? El miedo a vivir y el miedo a morir. O sea, no quieren vivir por miedo a los problemas, a las circunstancias. Tampoco quieren morir debido a lo otro. Entonces, en esa encrucijada se encuentra el suicidio dentro de ello. El objetivo, pues, es matarse, pero también vivir de otra manera, ¿no? Eso de acuerdo a Skinner, 1954, afirma que el comportamiento suicida es, en primer lugar, un acto de vida y no de muerte. Eso es lo que yo quería decirles, o les decía, trataba de decirles. El suicidio no es un acto de querer morir en realidad. No es un acto de querer desaparecer de la vida, de que, pues, no, es un acto de vida y no de muerte, porque ellos consideran en su forma cognitiva que al momento de morir es la mejor solución que pueden hacer. Por eso van a escuchar frases, van a escuchar expresiones que dicen, no, prefiero morir y así ya no causo problemas, así ya no hago enojar a mis padres, prefiero morir, así ya no molesto a mis compañeros, ya no decepciono a mi pareja, ¿no? Su lenguaje está relacionado a esto, pero en el fondo de todo estos ideas a veces, comunicación de querer quitarse la vida, desean vivir. Así es que el suicidio es preventivo, podemos prevenirlo. Y mientras más se habla, más se previene. Hay que quitarnos ese mito de que si hablamos, no.
Y eso también hay algunos mitos que hay que quitarnos nosotros y aprender a hablarlas. El suicidio se puede explicar con una orientación hacia el rechazo de la vida o por una aproximación hacia la muerte. En el extremo de los que se miran a la vida se sitúa el amplio espectro de personas que expresan su primera malestar general, negación de la vida y descalificación de sí mismo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, jóvenes, chicos, tener en cuenta estas dos cosas, negación de la vida y descalificación de sí mismo. Es decir, piensan que la vida es injusta, piensan que todos están contra ellos, que todos tratan mal, que nadie los ama, nadie los valora, y a la misma vez se sienten desvalorados, sienten que no se quieren, sienten que no son útiles. Entonces, estos dos extremos es importante. Y las preguntas que van detrás de esto es para nosotros saber en relación a esto, ¿qué piensas de la vida y qué piensas de ti? Son preguntas básicas que hay que hacerlo. Y esa forma nos va a ayudar a entender un poco más la ideación en relación al suicidio, ¿no? A partir de ese momento se produce un giro hacia la muerte. Deseo de morir, deseo de matarse, suicidio. A medida que nos aproximamos al extremo de la muerte, la vivencia suicida es más firme y el riesgo suele ser mucho más mayor. Entonces tienen ciertos aspectos. Hacemos un esquema en el cual vemos un cuadro, vida y muerte, ¿no? Ciertos extremos, ¿no? Esta es la forma en cómo se va dando, ¿no? La manera en la que se da. En la negación a la vida, el autodesprecio, el deseo de no vivir, el deseo de morir y finalmente el suicidio como tal. Vamos a ver qué más tenemos aquí. A ver. Vamos a hablar un poco de los mitos y las realidades respecto a este tema, ¿no? Porque también hay que entender que hay mitos o hay realidades en las cuales pues no contribuyen, no ayudan a poder intervenir de una manera eficaz, a poder ayudar, a poder controlar, ¿no? Y a veces estamos haciendo predicciones en las cuales pues, no son favorables. Y para eso hay que entender ciertos mitos y también ciertas realidades. Como mitos tenemos lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, la gente me dice que va a suicidarse o la gente que dice que va a suicidarse no lo hace. Eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque de cada 10 personas que han logrado suicidarse, 8 de ellas han dado algún tipo de aviso, verbal o no verbal, te han comunicado. Otro mito es que la persona que realiza una tentativa, ojo, tentativa, más no sé, tiene la clara intención de que quiere morirse. Eso es un mito. Psicólogo, es que lo vi que se estaba tomando pastillas, seguramente ella se quiere morir. No, es un mito. Muchas de ellas están muy indecisas entre vivir o morir. En el momento en el que una persona intenta suicidarse, es una persona con riesgo que lo va a hacer siempre y tengo que estar constantemente vigilándolo, o es que siempre lo va a hacer. Generalmente las personas que desean terminar con su vida y no lo hacen son personas con conductas suicidas durante un periodo limitado de tiempo. Así es que hay modificación.
Algunos otros mitos que hay que tener en cuenta y pues manejarlo, considerarlo, hacerlo parte de en relación a lo que estamos hablando. El suicidio ocurre más entre ricos y pobres, ¿no? Falso, totalmente falso. El suicidio se da en todos. No existe diferencias significativas de niveles sociales, ni culturales, ni religiosos. No. Hasta hay profesionales que se han suicidado. En el caso del presidente Alan García, por ejemplo, es un caso. Aunque ya tenía problemas en relación a la depresión. Muy bien. Otro caso muy interesante está, todas las personas con conductas suicidas son personas con una enfermedad mental. No, no necesariamente. Hay casos en los que sí hay una enfermedad mental y hay tema de suicidio, pero no todos los casos se da así. Así que también debemos quitarnos esa forma de ver. Más bien, las personas suicidas no tienen por qué ser ni estar o tener una enfermedad mental. El suicidio no es una enfermedad, es una conducta. Aclaremos eso y tengámoslos muy claros, porque eso es básico. Hablar sobre suicidio puede fomentar, hasta puede facilitar. He escuchado varias veces que a veces en los colegios o otras instituciones, no hablemos de esto porque si no, vamos a incentivar que lo hagan, vamos a despertar curiosidad y van a tomar otras decisiones. Pues no, en realidad no es así. Al contrario, mientras más hablamos de estos temas, más se van a prevenir, ¿no? Más se van a prevenir. Entonces, tratemos de una otra manera de hablar de esto. Si somos psicólogos educativos o clínicos, independientemente, hablemos de esos temas, porque se pueden estar dando a nivel de ideación, no necesariamente como acción, no necesariamente como comunicación, pero sí a nivel de ideación. La conducta suicida se hereda. No hay ninguna investigación que apoye esta predisposición genética. No lo hay. Una vez realizada la tentativa suicida, cuando la persona comienza a mejorar, ya ha pasado el peligro. Es decir, tu paciente que quería suicidarse ya no quiere. Ya pasó el suicidio, está mejorando. ¿Significa que el peligro ya pasó? No. Hay que estar muy atentos, más bien, porque puede recaer. En algunos casos hay medicación cuando ya es extremo, ¿no? El suicidio es impulsivo, por ahí decíamos, ¿no? El impulso que nos motiva a conllevarnos a que, aunque es un acto, o sea, aunque el acto es impulsivo, ojo, el acto, la ideación no lo es. La parte cognitiva no lo es. Es decir, desde que la persona se le pasa por primera vez la idea de quitarse la vida hasta llevarla a cabo, pasa un tiempo en la que, por ejemplo, tiene que decidir cómo, cuándo y todo eso. Eso ya no es un impulso, ya hay una planificación. A ver, vamos a ver estos aquí rápidamente. Muy bien. La doctora Ordinola retiró que es muy importante la comunicación con los hijos. Eso respecto a los padres, la comunicación. A mayor comunicación, mayor confianza y mayor seguridad, se previene el suicidio y la autolesión. El acercamiento que puede averiguar de las actividades, lo que ha ocurrido, los cambios entre ellas. Además,
La catedrática menciona algunos señales de alerta. Entonces, lo que hay que entender que cuando nosotros tenemos un paciente, un niño, un adolescente con conductas de autolesión o también de ideas suicidas, yo tengo, por ejemplo, un niño de primer grado de secundaria, de los 13 años, y tiene en su mentalidad unas formas tan, pero tan marcadas y tan fuertes de cómo sería darse la vida, ¿no? Las tiene ya grabadas, lo haría. Entonces, hay cosas que debemos considerar. Y la mayoría de estos casos de suicidio, de autolesión, se da desde un punto de vista a veces que no ha habido una buena comunicación. Y eso empezando de los padres cuando son pequeños, ya cuando son adultos es otro tema. Desde pequeños se da así. Por ejemplo, que cambio de hábitos y trastorno en su alimentación, ¿no? Consumo de bebidas alcohólicas, consumo de drogas, dificultades en relaciones sociales, ideas suicidas, desinterés por las cosas, aislamiento, llanto frecuente. Son una que otras señales de alerta. Nuestros hijos pues están pasando por ciertos aspectos en relación a la ideación suicida, ¿no? Y deberemos actuar bajo ello. Vamos a hablar sobre la revisión de la nomenclatura propuesta por Silverman, es decir, otros autores adicionales también. Habíamos hablado de 3 tipologías, ¿verdad? Amenaza suicida y 1, 2 y 3. Vamos con la primera. Acá tenemos 3 aspectos y ya lo hemos visto, pero hay que tratar de tenerlo claro. Ideación, comunicación y conducta. Son 3 cosas muy distintas. Y acá tenemos, y cada una de ellas, pues tienen aspectos muy diferentes, ¿no? Características muy únicas. Y no podemos caer en el error que es lo mismo. Ideación. Vamos con la ideación. Sin intencionalidad suicida. ¿Ya? Hay varias. La ideación, una es sin intencionalidad. La segunda, con un grado indeterminado de intencionalidad. Con alguna intencionalidad. Ahora, para hacerlo más práctico, un ejemplo de cada una. A ver, chicos. Brenda, Gina, Yasmín, Mireya. Sí, Mireya, Yasmín, Gina, Brenda. Nada más. Ustedes. Igual la clase va a quedar grabada. A ver, señoritas, un ejemplo de cada uno. Un ejemplo donde hay una ideación sin intención, un ejemplo donde hay una ideación con grado indeterminado de intencionalidad y un ejemplo con alguna intención rígida. A ver, quiero escucharlos. Quiero escucharlos porque a partir de este espacio pues estamos aprendiendo más, estamos aclarando más las ideas y nos va a ayudar a identificar mucho más rápido el tema de la ideación, solo como ideación. ¿Han visto algunos cursos que están titulados de tratamiento para la ideación suicida? O sea, solo para ideación, nada más. Pues es lo mismo. Estamos hablando solo ahorita de ideación. Luego pasaremos a lo siguiente. A ver, ¿estamos aquí todos? A ver si podemos hacer un ejemplo de cada uno, verbalmente nada más, para poder tener claro los términos. Eh, disculpe, acerca de la sin intencionalidad suicida es que tal vez hay un pensamiento, pero como que no hay una acción, ¿no? Suicida. Ya, Podría, por ejemplo, Gina, de caso así, el ejemplo de lo que tú dijiste sin intención, por ejemplo, dame un ejemplo de la sin intención. de ¿Qué me un estás caso, o no, claro, un ejemplo, un caso solo un ejemplo, porque tú me estás explicando y está bien tu explicación. Genial, pero quiero un ejemplo basado en eso, en tu explicación. sin intencionalidad es cuando hay un pensamiento, algo cognitivo, pero no hay como que el acto de
de tomar la decisión, ¿sabes qué? Me voy a suicidar o me voy a Ya, matar. eso es la explicación. Ahora, el ejemplo basado en esa explicación, ¿cuál sería? El ejemplo es cuando eh, Juanita, Ya, o Juanita, no, Yolanda, porque es un caso pues, similar que justo Yolanda eh, Yolanda. tiene ganas bueno, Yolanda tiene, bueno, piensa o está como, quiere matarse o suicidarse con la soga, ¿no? Pero, pero, pero no lo Bueno, realiza, como un no, solamente piensa, pero no toma acción. O sea, tiene la soga, tiene, ¿no? El lugar donde va a realizar, pero no, entonces ya hay un plan. claro, pero solamente ella piensa, pues, pero no realiza. Eso ya es algo más grave, es mucho más grave. Entonces, la ideación es esto, más fácil. Gina, por ejemplo, está con sus compañeras saliendo de la universidad y tiene un ejemplo, está cansada de tanto, estresada de tantos trabajos y le dicen, son de broma a su amiga, ya, quisiera morirme para no estresarme tanto. Eso es, sin intención al suicidio. O sea, es un pensamiento que lo puedes comunicar o lo puedes mantener tú, pero sin ninguna intención, solo lo dices. Y eso lo hacemos todos. En la mayoría, todos hemos hecho la primera, la ideación. Un momento tú te has sentido muy cansada, muy estresada, independientemente del área, he dicho, ay, quisiera matarme, ¿no? Pero no lo dices de verdad, sino lo dices en son de broma, lo dices por decirlo hacia afuera o hacia adentro, se lo dices, más no hay nada. ¿Está claro eso? ¿Está claro, Gina? Sí, licenciado, está Sí, ya claro, o tú te has sea, ido, tú te has ido ya a otro extremo más fuerte. Pero bueno, vamos a ir avanzando por ahí. Segundo, B, con grado indeterminado. A ver, ¿quién sigue? Prenda, Yasmín, Mireya. Un grado indeterminado. Con un grado indeterminado, a ver, ¿a qué se refiere? Profesor, ahí es cuando la persona pues tiene ya en consideración, o sea, la primera es cuando Ajá. no Solo lo tiene, dice por o sea, decir. no lo tiene claro, pero Exacto. en la con grado indeterminado es como que ya lo tiene más claro, pero todavía está como que entre sí y Dura. no. Está como que intermedio, ¿verdad? Como que si lo hago, no lo hago, o lo considera, por si acaso lo considera. Y la primera no lo considera en realidad. La primera vez no lo considera, solo lo dice por decir, lo dice de manera abierta. La segunda ya lo está considerando. Y la tercera, a ver, Yasmín, la tercera, ya tenemos claro la primera, la segunda. La tercera ya sería cuando la persona ya tiene algo planeado. Ajá, ya hay un plan. Y en su mente ya lo está planificando. Eso lo que Gina dijo al inicio, ¿no? Ya tiene la soga, y existe mayor probabilidad que en un momento lo haga. Más bien, si Yolanda, el caso que estás viendo, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y dentro de esas tres ideaciones o ideación, existen ciertas categorías. Casual, te lo dices por decir en cualquier momento, ¿no? Transitorio, te lo dices de vez en cuando. Pasiva, te lo dices de una manera pues indirecta. Activa, lo dices de una manera muy marcada, muy frecuente, muy expresiva y persistente, estás ahí constantemente en querer hacerlo. Entonces ya tenemos claro lo que es la ideación, pasamos a la comunicación. Y dentro de la comunicación, si ustedes se dan cuenta, tiene la misma terminología o la misma tipología. La A sin intención, la B con grado intermedio y la C con alguna intencionalidad. Por ejemplo,
La primera es verbal y no verbal, ¿no? Pasivo y activa. Propuesto un método que lleva a cabo como a cabo a una autolesión. Es decir, la primera suele comunicarte, suele decírtelo, pero no lo hace. O sea, en la primera todavía no hay que preocuparnos, porque es una expresión abierta. A nivel de comunicación, te lo dice, te lo expresa, ¿no? Pero no hay todavía mucha preocupación. En la segunda, que es intermedio en la comunicación, sí, porque aquí ya hay cierto, digamos, actividades que está conllevando a hacer la comunicación como tal. Y esto te está comunicando de manera ya tan clara, tan explícita. Y la última es la intencionalidad, donde en verdad acá ya hay propuesta de un método y sí se ha llevado a cabo una autolesión, ¿no? O una intención de querer suicidarse. Luego de la comunicación viene la conducta y si se vuelven a percatar, esta conducta también está compuesta por las tres primeras, sin intención, con grado de intención y con un grado de intencionalidad, ¿no? Aquí en la sin grado de intención, cuando hay suicidio, no, sin lesiones, no hay lesiones, hay con lesiones y hay con resultado fatal. Cualquiera de las tres se puede dar, ¿ya? Sin lesiones, es decir, se autolesiona, no, se quiere suicidar, pero no se recibe un golpe nada más, ¿no? Pero no hay lesiones, solo son rasguños, cosas leves. Con lesiones, pues se cayó del segundo piso, se tronchó el pie, ¿no? Se golpeó la cabeza, o sea, ya hay lesiones marcadas. Y con resultado fatal, por querer decir me voy a matar, se resbala y termina muriéndose. Pero ojo, fue sin intención. Es muy distinto. Ajá, Yasmin dice va directo el acto. Cuando hablamos va directo el acto, hablamos de la tercera, que es con la intención suicida. Ya puede ser en ideación, en comunicación o en conducta. Con grado de intermedio, indeterminado, también se da con autolesión, con lesiones, con un resultado fatal. Y de la misma manera se da cuando es algo completo, ¿no? Hay personas que se dicen, voy a quitarme la vida, con intención, pero no fallaron. No sé, por ejemplo, se quieren lanzar del puente y justo cuando van a lanzarse del puente y se están lanzando, pasa un camión llevando colchones. Eso es un grado C, con intencionalidad, pero sin lesiones. ¿Se dan cuenta? Con lesiones, pues dice, voy a suicidarme, con la intención de suicidarse, pero cae mal. Es decir, no muere, solo queda grave. Y en el otro es consumado, se muere en realidad. Muy bien, espero que se dé clara esa parte, porque es básico, este cuadrito es muy básico para nosotros saber discriminar, poder diferenciar en relación a la conducta suicida. Cuando ustedes evalúen de tres puntos de vista, desde la ideación, comunicación y conducta como tal. Los factores de riesgo, ¿qué es lo que conlleva a una persona desde el punto de vista exógeno a poder desencadenar esta conducta como tal? ¿No? ¿Cuáles son los factores más cercanos que ellos tienen de una u otra manera para que conlleven a actuar de esa forma? ¿No? Si acá tenemos algunos factores en la cual vamos a ver aquí, tenemos factores de riesgos asociados específicamente a la conducta suicida. Los factores individuales, factores familiares y contextuales y factores, digamos, otros factores. En los individuales tenemos los trastornos mentales, ¿no? Una persona con depresión, con aspecto de trastorno bipolar, un psicótico, un paciente con problemas de alcohol, abuso de sustancias, con ansiedad, con conducta alimentaria, con personalidad, con impulsividad o agresión,
que es un TLP, tienen mayor índice de poder sufrir autolesión y conducta suicida mayor. Entonces, es como que una característica principal de estos trastornos mentales. Y eso hay que considerarlo. Pero de esas todas, las que más se han visto son las personas, por ejemplo, con depresión, ¿no? Los bipolares también, todo esto tiene relación. Pero la conducta suicida ha sido una, digamos, ha sido una característica de estos trastornos. Puede darse a nivel de ideación, a nivel de comunicación, a nivel de conducta, y eso independiente, de acuerdo al cuadro anterior, pero se da dentro de esos trastornos específicamente, ¿no? Segundo, factores individuales desde el punto de vista de factores psicológicos, ¿no? ¿Cuáles son los factores psicológicos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos factores psicológicos? ¿No? Aquí hablamos de estos factores, por ejemplo, personas con baja autoestima, ¿no? Personas con problemas, por ejemplo, en relación a lo que son habilidades sociales o para relacionarse o para socializarse. Entonces, son factores psicológicos en los cuales la conducta suicida es mucho más vulnerable para que ellos puedan desencadenar este problema como tal. Personas que han tenido intentos o previos o ideación en relación al suicidio. La edad también es muy importante. El sexo, ¿no? Normalmente el suicidio se da más tanto hoy en día, pues en niños, adolescentes, jóvenes, también en mayores. En sexo, ¿no? Hombres y mujeres. Factores genéticos o biológicos, también hay ciertos factores biológicos. Enfermedad con discapacidad, enfermedad física o con discapacidad. Por ejemplo, una enfermedad física sería una persona que tiene un cáncer y sabe del dolor que sufre, sabe lo difícil que es y prefiere mejor quitarse la vida antes de seguir sufriendo. O una persona con una discapacidad, tuvo un accidente, le tuvieron que mutilar un brazo, una pierna y siente que no puede vivir con tantas cosas, con tanto, a veces, no sé, estas palabras que les hacen daño o sentirse rechazado o no sentirse querido y todo esto hace que mejor prefiera quitarse la vida que seguir vivo. También pasa. Luego tenemos los factores familiares y contextuales. Factores familiares y contextuales. La familia, historia familiar previa al suicidio, ¿no? Donde hubo una familia, un miembro de la familia, donde tuvo también este problema en relación al suicidio. Eventos vitales y estresantes. Esto normalmente lo vivimos todos, estresados. El estrés es algo que lo vive la mayoría de personas, ¿no? Y si lo vive la mayoría y no sabe cómo afrontarlos, pues también va a tener ese aspecto de querer quitarse la vida, ¿no? De los factores sociofamiliares y ambientales, tenemos el apoyo sociofamiliar, ¿ya? Cuando no hay apoyo sociofamiliar, cuando no hay apoyo a veces a nivel socioeconómico, educativo, laboral, etnia, religión, esto se influye en realidad a la conducta suicida. Yo prefiero quitarme la vida porque no tengo dinero, y si no tengo dinero no voy a poder estudiar, mejor no sirve. O mejor prefiero morir porque no tengo trabajo y mis hijos necesitan, entonces prefiero morir. Yo vengo de, no sé, de la selva, de la sierra, y todos me hacen bullying, me rechazan, mejor prefiero quitarme la vida. Yo soy, no sé, una religión específica y nadie comparte mis ideas, se burlan de mi religión, se burlan de mi forma de creencia, de mi apariencia, y mejor prefiero quitarme la vida. Entonces, tiene lógica cómo esto influye realmente. Exposición, efecto, contagio. A la exposición se refiere a que una persona a veces se suicida también porque vio a alguien hacerlo, ¿no? Otros factores que tenemos son el maltrato físico,
el abuso sexual. Yo he visto varios adolescentes que han sufrido in- abuso sexual y se les pasó por la mente en términos de ideación en quitarse la vida, en querer desaparecer por todos esos problemas. El maltrato, la orientación sexual también, ¿no? Personas que tienen otro tipo de orientación y no son aceptados por los padres, no son aceptados por los amigos o por la misma sociedad, prefieren mejor morirse, quitarse la vida que seguir aquí. Acoso por parte de iguales, de adolescentes, el famoso bullying. Hay personas que se han quitado la vida en relación al bullying. Fácil acceso a armas, medicamentos tóxicos. Hay personas, policías que se han suicidado, médicos que se han suicidado. Entonces saben que es algo fijo. Se dan cuenta que el suicidio tiene estos factores, también hay que evaluarlo dentro de nuestro aspecto psicológico, tratamiento, intervención. Hay que conocer qué factores externos o qué estímulos están desencadenando que mi paciente pues tenga esta ideación, esta comunicación o esta conducta. Avanzamos. Esos son factores de riesgo, pero específicamente solo en niños y adolescentes. Eventos traumáticos es en niños, maltrato, abusos, acoso escolar. Y en adolescentes es el nivel socioeconómico bajo, el dinero. Recordemos que los adolescentes normalmente en su mayoría viven por modas, por acciones, por grupos, ¿no? Por imitación y no tener eso, pues conlleva eso. Migración, paro, eventos traumáticos también, maltrato, parentalidad disfuncional, abuso, violencia, divorcios, pueden ser impulsividad, la personalidad antisocial o agresiva que puedan tener, algún trastorno mental o abuso de sustancias. Entonces son factores específicos de relación a la niñez y la adolescencia. Muy bien, ahora vamos a ver sobre el plan suicida. Si ya hay una intención, es porque hay un plan. Y hablamos de ideación con un plan. ¿Qué hacemos con ese plan? Antes de hablar acá, vamos a hacer una pregunta. A ver, si es que estamos aquí todos, me imagino que sí. Yasmín, Gina, Brenda, Ana. Ana, bueno, creo que Ana no ha estado, pero preguntamos, si un adolescente o un paciente tiene ya un plan sobre cómo quitarse la vida, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué le podemos decir o qué le podríamos preguntar? A ver, los escucho. Si un paciente ya tiene un plan de cómo quitarse la vida, ¿qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué le decimos? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué le podemos de repente indicar? ¿O le ayudamos que se suicide? O decir, mira, sabes que este plan está mal, creo que no deberías usar esto, usar el otro, es mucho más efectivo. A ver, los escucho. Profesor, es que si tiene un plan, sería avisar a los familiares, porque en cualquier momento lo puede llevar a cabo. Ya es uno, que es una respuesta, avisar a los familiares. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir, aparte de su compañera? Aclaremos esto, porque van a haber chicos, pacientes que le va a decir psicólogo, psicóloga, este es mi plan. Algunos te lo van a estar escrito, quiero morirme, quiero matarme. ¿Qué vas a hacer? ¿Está claro? Preguntar sobre su plan para luego comunicar a sus familiares. Ya, preguntamos el plan para comunicar a sus familiares. Profesor,
Psicólogo, disculpe, sería también ver el enfoque, ¿no? Por ejemplo, se apega más el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Y pues ahí se trata de poder ayudar con, ya que como tiene pensamientos, distorsiones cognitivas, y pues, y pues ayudarle, ¿no? En base a la entrevista, ¿no? De poder tener un rapport, ¿no? Y una empatía sobre con una persona, porque como dice usted cuando comenzó, pues no podemos que preguntarle, pero ¿por qué? Entonces, siempre ver ello, ¿no? Tener ese rapport de poder realizar también como Ujú. para. Genial, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Recordemos, volvemos a recordar, el suicidio es una conducta. Ya tengamos claro eso. A ver, ¿alguien más? Hablen, porque si no alguien se va a morir. Y la pregunta es, ¿con quién habló la última persona? ¿Con la psicóloga? ¿Con el psicólogo? Ana, ¿hablaste, Ana? ¿Comentaste? Muy bien. Teniendo en cuenta sus respuestas, algunos dicen, pues, preguntarle sobre el plan, otros hablamos de mantener el rapport o el generar ese espacio de empatía, de confianza, y también hablamos de los padres. Lo que pasa es que si nosotros vamos a hablar directamente a los padres, le vamos a quitar al adolescente, a nuestro paciente, en el caso que es un adolescente, o sea, menor de edad, la confianza, la seguridad, ¿no? Recordemos que nosotros como psicólogos tenemos algo respecto a la ética y que todo esto es confidencial. Pero ¿qué pasa si viene con un plan? El plan solo vas a tener que decirlo, o sea, vas a tener, ojo, recuerda, el plan se da a nivel de ideación. Es si estás en primer nivel todavía, ¿no? O sea, no puedes abordar y decir el plan porque generaría también otro conflicto con la familia en relación al estudiante. El plan solo cuando se habla con la familia, cuando realmente sí, cuando está en la tercera fase, cuando ya no hay ese control, ahí sí puedes hablar con la familia directamente y comunicarle. Antes tienes tú el trabajo de poder trabajar, intervenir con ese estudiante, con ese joven, porque si no le vas a quitar esa confianza. Por ejemplo, a mí, yo le pregunté a un jovencito de 13 años, que ya tiene su plan, de hecho, a nivel de ideación. ¿Y cómo es? Mire, psicólogo, mi plan es esto. Yo me voy a salir por la noche, voy a salir, me planifica, me hace todo el bien, le digo, bueno, correcto, todo, escucho todo lo que me dice. Y luego debatimos sobre ese plan. Pero ¿qué pasa si yo ni bien escucho el plan y le cuento a su familia? Va a generar más conflictos. El plan, se hablas con la familia siempre y cuando estamos en la tercera fase, en que es la conducta. Mientras cuando estamos en ideación, estamos en comunicación, nosotros podemos trabajarlo. Nosotros podemos darle esa seguridad, esa confianza. Y de eso se trata aquí, de poder trabajar ese plan. Y para eso tenemos preguntas específicas que hacer. ¿Qué preguntas debo decir? ¿Qué preguntas no debo decir? Porque posiblemente reforcemos la conducta y termine suicidándose antes de lo previsto o se arrepienta de hacerlo. Entonces, para eso tenemos ciertas preguntas específicas que tenemos que considerar. Conociendo que la mayor predicción de una programación de suicidio indica una mayor gravedad del problema, porque ya hay un plan de hecho, es importante conocer la planificación de los intentos autolíticos que la persona evalúa a realizar. Dentro de ello, para indagar distintos elementos sobre la planificación suicida, se podría realizar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son? Las primeras preguntas que se van a realizar es sobre la planificación. Por ejemplo, ¿qué has hecho? ¿Ha hecho planes para terminar con su vida anteriormente o ahora? ¿Tiene la idea de cómo y cuándo lo va a hacer? ¿Avisará a alguien más en el caso que lo haga?
¿Dejará alguna nota o algún aviso o algo, un símbolo o algún testamento, algo, algo seguro que su familia pueda saber sobre el método? ¿Tiene píldoras, algún revólver, insecticida, medios? ¿Está a su entera disposición? Si te dice, yo sé dónde está el revólver de mi papá, pues, o sea, las preguntas las respuestas que vamos a tener va a conllevar a si hablamos con la familia o no. Sobre las consecuencias, ¿qué pretendes buscar con esto, con quitarte la vida? ¿Cómo afectará a tus familiares, tus amigos? ¿Has pensado en otras soluciones? Y aquí también es donde tenemos un gran trabajo. Por ejemplo, si te responde, ¿qué pretende con ello? Solucionar mis problemas. Una respuesta muy coloquial que te lo suelen decir. Y la pregunta que se le hace acompañado. Entonces, ¿la muerte o el quitarse la vida solucionará tus problemas? ¿O solo dejarás de existir tú, pero los problemas seguirán existiendo? Y ahí estamos trabajando bastante la parte cognitiva, el método socrático, el cuestionarlo. Yo, por ejemplo, antes de pasar acá, el niño de 13 años de nivel secundario, claro, cuando yo le hice mirar un video, no de autolesión, sino qué pasaría si en verdad nos quitamos la vida, me dijo algo muy interesante y que siempre lo recuerdo cuando llevo esos temas. Y me hizo entender y me lo dijo de manera explícita, perdón, psicólogo, nunca me había dado cuenta de esto. Me di cuenta de que en verdad hay otra forma de poder afrontar mis problemas sin quitarme la vida. Eso fue muy interesante, muy interesante. Contexto, tentativa de suicidio, el contexto. ¿Qué estaba haciendo justo antes? ¿Existían desencadenantes, rupturas, problemas, psicopatologías? Ojo, esto es para evaluar el tema del suicidio. ¿Ah? ¿Cómo obtuvo los medios para autolesionarse? Es importante saber todo esto. Grado de planificación y premeditación. ¿Cuándo apareció esa idea de quitarte la vida? Hay que saber el inicio, el origen, a partir de qué momento. ¿Lo preparó con antelación? ¿Fue algo impulsivo, sin pensarlo? La intención, motivación autodestructora. Deseo real de la muerte. Deseo de algo que cambie. Intención de obtener algo. Deseo de culpabilizar a otros. Impulsividad. O sea, ¿con qué intención esta persona quiere quitarse la vida? Es también buscar. Y acá tenemos varios. Algunos hacen porque dicen, mis padres nunca van a cambiar. Siempre me van a gritar, siempre me van a castigar, ya estoy harto, quiero morir. ¿Se dan cuenta? El suicidio es a causa de una petición de que cambie algo, ¿no? Otros lo hacen para obtener algo. Yo quiero esto. Yo quiero que mi pareja me ame, no sé, esté más pendiente, me escuche, pero nunca lo va a hacer. Por eso mejor prefiero morir. Otros por venganza, ¿no? Entonces, debemos evaluar. Evaluar y conocer. Grado de certeza de consecuencias de muerte, ¿no? Violencia, realidad, método utilizado, los medios, las posibilidades de rescate, ¿no? Autocrítica. ¿Qué piensa el paciente sobre lo ocurrido? Se muestra irritado por no haber obtenido el objetivo de la muerte.
¿Cree que había otras alternativas? ¿Piensa que fue una tontería? ¿Qué cree que haría en caso de encontrar la situación similar al futuro? ¿Refiere que volverá a hacerlo? O sea, todo esto buscamos que él mismo vaya encontrando otras respuestas. Acá también vemos lesiones físicas objetivas y graves de las mismas. Leves requiere con máximo atención ambulatoria. Por ejemplo, hay algunos que pues hay que llevar al hospital. Hay personas, por ejemplo, que se autolesionan y cuando se autolesionan de una u otra manera, este, cuando están en el tema de la autolesión, pues se cortaron y le cortaron una vena y a las emergencias, ¿no? Y algunos requieren hospitalización. Acá tenemos otro aspecto, datos. Bueno, chicos, esto es una ficha ya de que podemos nosotros usar. Datos personales, sexo, edad, país, origen, grupo étnico. Recordemos que son importantes, la ocupación y el estado civil son muy importantes. Los factores de riesgos, debes poner los factores de riesgos, debes colocar los factores protectores. Acá tengo varios, ya, pero tú los llenas de acuerdo a tu paciente. Las características de la radiación, cómo fue las características de su planificación, evolución, frecuencia, valoración, las características del intento, que desencadenantes, la temporalidad, el método, la actitud, las medidas de rescate despedidas en los días previos, ya. Entonces se va llenando. La evaluación clínica, que es la evaluación a nivel de conciencia, afectación de capacidad mental, si saber si tiene un problema psicológico, un trastorno mental, saber si está consumiendo algún tipo de droga, si tiene una enfermedad mental, si tiene problemas en relación al estado de ánimo, como depresión, bipolaridad, entre otros, tiene planes de suicidio, capacidad para otorgar consentimiento informado, necesidad de valoración por parte del especialista, y el tipo de conducta suicida es ya la ideación, la comunicación, y acá es cuando tú ya llegas al punto de decir, mire, usted tiene ideación, usted solo tiene comunicación o conducta. Recordemos que el suicidio se basa en estos tres aspectos generales, a un punto general, no sabemos cuál es. Recomendaciones del comportamiento, es decir, ¿qué hago o qué no debo hacer frente a un tema de suicidio? Ideación suicida. ¿Qué hacer? Más que todo, ¿qué no hacer? Ignorar la situación. No, ahorita va a pasar y te va a calmar. Ya seguramente le va a pasar la idea de quererse matarse, ¿no? Mostrarse consternado, avergonzado, o mostrar un rostro de que, wow, ¿cómo? ¿Cómo es que te vas a matar? ¿Por qué? O sea, mucho cuidado. Tú tienes que mantener una tranquilidad, un control de tus emociones. Si te dicen, mire, yo me he cortado esto, me he hecho esto y te saca una cicatriz, no te asustes, ¿no? O sea, tienes que tomarte la mejor manera. Decir que todo estará bien, no, hay que quitar nuestra palabra aún, la palabra bien no debe usarse. Retar a la persona a seguir adelante, sigue, no te preocupes, vas a pasar de esto, ¿no? Hacer parecer el problema como algo trivial, no, eso es parte de la vida, yo también he pasado por eso, unas personas le dicen eso, ¿no? Jurar, guardar secretos, no se lo digas a nadie. Dejar solo a la persona. Son cosas que deberíamos hacer. Luego ustedes pueden leer lo que sí hay que hacer. Recomendaciones de cómo, cuándo y qué preguntar sobre la ideación. Esas son preguntas específicas sobre ideación que, cómo, cuándo y qué preguntar. ¿Cómo preguntar? ¿Se siente feliz? ¿Desesperado? Después de que ha establecido una empatía, la persona se siente comprendida. Por ejemplo, preguntar, ¿tiene alguna idea de cómo la haría? O sea, son preguntas interesantes. Y en relación a los padres, porque ojo, esto no lo vas a cuando son niños o adolescentes, no solo vas a trabajarlo con ellos, tienes que hablar con los padres. Los padres de familia deben brindar un soporte emocional a sus hijos y no minimizar con sus palabras su comportamiento. Y eso ustedes aclárenlo, oriéntenlo bien a los padres. No minimizar esto. No pensar que esto es un juego, esto es gravísimo. Y esto realmente trae grandes consecuencias. Incluir a los hijos en toda actividad que sea de apoyo. Y lo más importante,
es que los mismos padres tengan el conocimiento sobre ese tema. Es decir, que ustedes tienen que educar o psicoeducar a los padres en relación al tema para que ellos puedan comprender realmente a qué se da todo esto. Porque a veces los padres pues desconocen y tienen tantos mitos sobre ese tema. ¿Qué debemos trabajar con niños y adolescentes respecto a esto? Estos solo son algunos, ¿ya? Pero muy básicos. Regulación emocional. Si ellos saben regular y controlar sus impulsos, sus emociones, mantener un control de ello a nivel emocional y conductual y a saber expresarlo, sobre todo, el nivel de ideación y el nivel de autolesión va a disminuir. Tema de asertividad. La asertividad muchas veces está en el punto de equilibrio entre el pasivo y el agresivo. Y una persona que tiene ideación suicida suele tener muchas veces la parte de lo que es la pasividad. No, no te lo dice, lo tiene guardado todo. Y hay que enseñarles a expresar lo que piensa, lo que siente, lo que cree, sus derechos desde el punto de vista asertivo, un entrenamiento asertivo. Y tercer punto, el manejo de ansiedad. Recordemos que ellos también sufren ansiedad, pero la ansiedad es debido a qué? A los eventos, a los estímulos que ellos tienen. Entonces, deberemos solicitar ayuda terapéutica cuando el malestar no disminuye 4 semanas después del incidente crítico. Se sienten cambios radicales en su personalidad, surgen problemas en el ámbito laboral, académico, social, entre cualquier otras áreas. ¿Qué podemos hacer? Contar lo que nos está pasando. El hecho de que alguien de su paciente les cuente sobre esto, ya están liberando y ya les están ayudando. Escuchar ayuda muchísimo. Cuidar de manera muy particular, pedir ayuda, cuidar, cuidar del resto del equipo, es decir, trabajar en la familia, volver a nuestra vida cotidiana. Son aspectos generales en realidad, ¿no? Bueno, entonces, de una u otra manera, considerar todo esto como parte del trabajo que estamos haciendo. Recordemos que esto es un tema muy interesante que nos va a ayudar a poder intervenir de manera más eficaz. Hay cosas más amplias también de intervención, porque son temas pues un poco complejos, como le digo, son temas más complejos. Pues bueno, conocer de una u otra manera cómo se da todo esto. Bueno, preguntas, respuestas o preguntas, vamos al Zoom, a ver, ahí tiene mi número para cualquier situación, compartirles en relación al tema. Voy al Zoom. Bueno, ya, había preguntas, creo. O, a ver, ¿alguna pregunta antes de poder terminar? Antes de poder finalizar la sesión. Ya, el PPT lo voy a compartir a la institución encargada y ese ya les va a compartir a ustedes, ¿de acuerdo? Y también les voy a compartir un libro de autolesión y un libro de suicidio. Así es que no se preocupen. ¿Algún, una pregunta? Oh, disculpe, ¿habrá un libro acerca de intervención en caso de se suicida? ¿No? Sí, hay un libro de intervenciones, pero son generales, ¿no? Porque recordemos que el suicidio es un tema muy amplio. Entonces, al ser muy amplio, no existe un libro en específico que diga, haz esto, 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 esto y va a funcionar. Pero sí te da aspectos generales de intervención, ¿no? Porque hay factores de riesgos muy diferentes hasta la personalidad, los
Entonces, por lógica, no va a haber un libro específico, pero sí un libro general de intervenir, de los primeros pasos, y lo voy a compartir, no se preocupe. Gracias. Listo. Agradecido con cada uno de ustedes. No hay más preguntas. Esperemos vernos en otra próxima sesión. Tengan una bonita noche. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.